Bienvenidos a La Tregua, historias de vida en el espejo. Soy Magalí Bensignor y hoy te quiero contar una historia acerca de la autoestima. Hasta mis 6 años me hice pis en la cama. A muchos chicos les pasa. En mi caso, no sé si se debía a causas emocionales, pero sí recuerdo que dentro de mí había cierto caos. También me acuerdo de mi vieja, pobre. Siempre la veía tan estresada. Mi viejo trabajaba fuera de casa, pero ella no paraba. Siempre estaba inquieta, haciendo talleres de acá para allá. Su voz era ruidosa, quejosa por momentos. Eso sí, por suerte siempre estaba ahí cuando yo me agarraba a algún bicho. De fierro, la vieja. La estructura familiar, tipo mamá, papá y un hermano. Un techo y la rutina. Amor, sí, una bendición. Pero no me llegaba de la manera que yo necesitaba en ese momento de la vida. Y eso no me ayudó mucho en la infancia. Y es parte de lo que hoy te quiero contar. Me dio un poco de inseguridad. Tanto que en la primaria intentaba llamar la atención de mis amigas, sea como sea, con tal de no perder su aprobación. Me gustaría pedir disculpas desde acá por los descuidos en los que pude haber incurrido por eso. Es que la necesidad de ser vistos, de pertenecer, es definitivamente una trampa mortal hacia uno mismo. Solemos caer en malas acciones y decisiones porque se torna difícil escapar con inteligencia y buenos resultados, al menos a largo plazo, de esa sensación de supervivencia. Mis amigas unas genias, se bancaron eso y yo me habré bancado otras, por algo seguimos juntas desde los 3 años. En el podcast anterior hablaba de la ruptura que sufrí con mi primer amor. Eso fue muy doloroso y de alguna manera otro golpe a mi autoestima. Recuerdo haberme descuidado. No comía mucho, me movía por inercia y muchas veces seguía actuando en función de la aprobación de los demás. La inseguridad que ya se había gestado en mi niñez recobró fuerza por algún tiempo. Por suerte, esa voz interior de la que siempre te hablo no me abandonó y me invitó a buscar más caminos que me ayudarían a volver a mí. En uno de esos caminos, a mis 26 años, empecé un taller de teatro con Silvana Silveri, mi profesora y hoy amiga. Su propuesta de un taller de psicodrama me alucinó. En el escenario siempre había que improvisar. A veces a partir de una frase disparadora, otras de una situación específica, pero siempre improvisar. Entonces, ella dividía la clase en 2 partes. La primera, un trabajo interno, grupal, pero interno. La segunda, todo escenario. Claro, es que imagínate que subís al escenario y te dicen que tenés que improvisar el papel de una mujer que le dice a su hija de 20 años, por ejemplo, tu papá no es tu papá biológico. En la vida que llevamos, cada cual con su mirada, sus prejuicios, sus valores, decir eso y vivirlo como propio pondría en juego nuestra identidad. Sería imposible creérnoslo, y mucho menos interpretarlo, y muchísimo menos que el espectador nos creyera. Y eso sí, es una cosa vergonzosa en un teatro. Estamos tan formateados por nuestras creencias y nuestra moral que romper esa limitación nos da miedo porque pensamos que podríamos confundirnos y perder el control de cómo venimos manejando nuestra vida. Incluso me animo a pensar que nos invade el temor de que, en el fondo, nos ocurriera eso que tanto repudiamos. Paul Auster tiene un texto que es tan real. Piensas que nunca te va a pasar, imposible que te suceda a ti, que eres la única persona del mundo a quien jamás ocurrirían esas cosas. Y entonces, una por una, empiezan a pasarte todas, igual que le suceden a cualquier otro. Así que era indispensable mirar hacia adentro, aceptar todas esas creencias limitantes que tenemos, esos prejuicios y miedos, para recién después lograr interpretar a los distintos personajes, haciendo de las escenas situaciones interesantes y sorprendentes. Además de aprender a disfrutar del escenario, claro. Perder el miedo a que el espectador nos identifique con ese personaje, a creernos lo que el personaje dice y simplemente personificarlo, aceptando que dentro de nosotros conviven desde las cosas más lindas hasta las más erráticas, miserables y crueles. Pero no está bueno que empecemos a temernos entre nosotros. Creo que se trata de elegir qué parte alimentar y qué parte dejar morir o quitarle poder dentro nuestro. Y a medida que lo hacemos, adquirir la capacidad de elegir qué personas dejamos entrar y qué personas quedarán afuera por falta de afinidad.
La profe siempre nos decía: el escenario es como la vida. Si estás muy estructurado y limitado, es probable que tus elecciones sean acordes a tu limitación, cortándote las alas para encontrar tu potencial y fortaleza. Además, muchas cosas propias de los vínculos y la vida te desestabilizan porque la vida es esencialmente desestructurada y próspera. Por otro lado, si vivimos desde lo predecible, raramente hagamos algo sorprendente, ni más ni menos. Fue un gran aprendizaje. No solo aprendía sobre mí a través de mi trabajo personal, sino en el compartir con los demás. Es que sí, allí, en el teatro como en la vida, ese juego de luces y sombras que habita dentro de cada uno comenzaba a bailar, perdiendo el miedo de caer. Podíamos ser cómplices de otras oscuridades y eso nos permitía a la vez no sentirnos tan solos. ¿Te acordás la frase de Piano Man que te compartí en el primer podcast? Este taller era un espacio donde compartíamos la soledad acompañada en búsqueda de nuestra individuación. No solo el tema de las luces y sombras está presente en el teatro, también las máscaras, ser o parecer, la gran cuestión de la existencia. La profesora colocó ese desafío como centro del taller. Incluso editó después un libro con ese nombre, libro que recomiendo muchísimo. Tantas máscaras usamos para sobrevivir en este mundo. Algunas son útiles, no lo niego, pero el problema es cuando nos confundimos entre ellas y nuestra esencia. Cuando empezamos a usarlas más por reacción que por decisión, por reflejo, por control, como respuestas a los ataques al ego, como escudos del miedo y demás cuestiones humanas. Lo que suele suceder es que nos tienta el camino fácil y tomamos para protegernos lo que tenemos más a mano. Ahí, sobre la mesa, las máscaras. Y nos aferramos a ellas al punto de creer que sin ellas ya no somos, porque la dependencia se torna un juego peligroso. Ahí no hay creatividad. El miedo se apodera de nuestros pensamientos, acciones y decisiones, volviéndose muy predecible qué máscara usaremos ante cada determinada sensación de peligro y, por ende, una manera predeterminada de vivir la vida. Algunas máscaras probablemente nos sirvieron en un momento que no teníamos otras herramientas. Otras las habremos usado para sentirnos en igualdad de condiciones con los demás, porque otros las usaban. Y así, un día estamos tan alejados de nuestra verdadera esencia que ese peligro del que intentábamos defendernos detrás de las máscaras es infinitamente más inofensivo que el hecho de perdernos definitivamente de nosotros mismos, esclavizándonos y dejándonos en absoluta pérdida de conciencia sobre lo que sentimos, lo que deseamos y lo que somos. Si algo es realmente importante para uno, si vale de verdad, el precio va a ser alto. Si queremos que algo le dé sentido a nuestra vida, ese algo va a costar. Y justamente en ese precio que uno paga está la gracia de haber pasado por la vida. Es increíble cómo nuestro mundo interior se vuelve mucho más creativo cuando empezamos a liberarnos de esas limitaciones, de esas máscaras. Tanto en el teatro como en la vida, empezamos a encontrar salidas insospechadas a diversas situaciones. Nos atrevemos a jugar porque ya no tenemos miedo a perdernos. Podemos utilizar una u otra máscara, pero ahora por decisión y no por reacción. Y todo eso mientras vamos habilitándonos a ser quienes deseamos, cada vez un poquitito más. Yo lo pude sentir claramente. Fue increíble cómo el camino empezó a hacerse más liviano. Y sí, imagínate cargar con tantas máscaras. Imagínate cómo pesan. Cómo pesa también forzar algo que no somos, tapar nuestra vulnerabilidad, necesitar que de afuera nos acepten y respeten, cuando la verdadera fortaleza está en aprender a aceptarnos y respetarnos a nosotros mismos. Esa levedad es parte de la libertad de lo genuino. Mientras terminaba el taller, ese último año me puse de novia. Fue muy intenso, genuino y breve. Incluso llegamos a convivir, una convivencia hermosa, por cierto. Cómo me gusta cuando el amor me sorprende, cuando aparece sin andar buscándolo desesperadamente. Y cuando digo desesperadamente lo digo porque ¿quién no vive buscando el amor sin esperar, ni desesperar en cada esquina? Hasta tuvimos un perro. Me río porque venía la frase tuvimos un hijo, pero no. Aunque es como si lo fuese. Jorge se llama. Hoy tiene casi 15 años y es mi compañero de ruta, pero él merece episodio aparte. Y a esta altura vos me preguntarás, ¿qué tiene que ver todo esto de la liberación con el estado quejoso de tu mamá que me contaste al principio? Bueno, no tenía nada que ver conmigo. No era yo la causa de sus problemas como yo lo creía. Pobre Maguita, mi yo pequeña,
que así lo sintió, pero es que la sensación de no ser visto por una madre no es fácil de digerir a esa edad. Con los años ella me contó en una charla muy interesante que se había casado muy jovencita y que cuando tuvo hijos aún seguía intentando encontrar alguna pasión para poder desarrollarse y compartir con el mundo. Y claro, esa insatisfacción repercutía en nosotros, pero no por falta de amor, sino por falta de autoconocimiento. Hoy miro esa lógica y sus consecuencias y me parece muy sensata. Al menos no tapó su insatisfacción y gracias a eso nunca paró de buscarse, cosa que admiro profundamente. Mi vieja es lo más. Esto podría ser un claro ejemplo del uso de una máscara para protegernos, pero es muy importante resignificar nuestro pasado para sacarnos aquellas máscaras que en algún momento pudieron habernos servido, pero que ya no necesitamos. De lo contrario, corremos el riesgo de usarlas con quienes no lo merecen y romper vínculos que podrían ser hermosos, comenzando por el que tenemos con nosotros mismos. Te dejo para despedirme un poema de Juan Ramón Jiménez, Distinto. Lo querían matar, los iguales, porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Si veis un hombre distinto, matadlo. Y el sol y la luna dando en lo distinto, altura, olor, largor, frescura, cantar, vivir, distinto de lo distinto. Lo que seas que eres, distinto. Monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre. Si te descubren los iguales, huye a mí. Ven a mi ser, mi frente, mi corazón, distinto.